Y bueno, ya está en el estudio Pedro Jalit para traernos también un balance de fin de año. ¿Cómo andás, Pedro? Buen día, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Ustedes? Va. Bien. ¿No se puede? Bien. Bien. Bien y listo. Sí, le quería esquivar un poco al balance de año, pero ya bueno, está, no estamos queda otra. nostálgicos. Igual hicimos un mal. poquito de trampa, porque es un balance medio tramposo, o sea, empezamos ya. Primero no es necesariamente los mejores libros del año. Ahí Son algunos libros que se me ocurrió que estaba bueno. Un criterio que tomé es que no sean libros que hayamos ya hablado en el Bueno. programa, entonces ahí como Buenísimo. que bueno, porque si no era volver a hablar de los mismos Así libros, como hizo entonces... yo. Así como hice yo, digamos. Claro. Bueno, pero era otra opción, digamos, ¿no? No, Porque, y está bueno porque uno se va para las vacaciones ya con películas y con libros para ver. Sí, dejamos todo. Otro criterio, otra trampa que hice un poco es que no todos necesariamente son de este año. Ahí digo yo, capaz que hablo de películas de este año. Sí. Estos son libros que yo leí este año, pero que no necesariamente Es válido. se publicaron en el 2023. ¿Por qué es digamos, tu ¿no? columna vos Claro. la armás Bueno, como bueno, se te canta? Pero Pedro? son aclaraciones nomás. Así que algunas de las mejores lecturas que tuve el 2023, intenté traer uno de cada género, digamos, distintos estilos literarios. Empiezo con una especie de novela, en realidad son 3, lo que se llaman novelas breves, de un autor que se llama Diego Mucio, a quien le debo la recomendación a los compañeros de Plástico Cruel, que siempre me lo recomendaron, me insistieron mucho hasta que un día dije, bueno, vamos a ver qué tal es. Y realmente es muy bueno. Es un autor que trabaja con el terror, más que nada, y con algunos tópicos del fantástico y del terror, como es vampiros, el diablo, etcétera. Pero lo que hace es ubicar todo ese tipo de historias en un contexto histórico particular. Aborda lo que fue la peste bubónica en los años 1870 en Buenos Aires, la fiebre amarilla, digamos, y a partir de ese momento histórico construye 3 historias que son historias de terror, muy interesantes, muy rápidas de leer. A mí me lo prestó Juan hace unos días y se leyó así rápido. Nada, es para quienes les gusta esos géneros, digamos. No es muy clásico. Lo que tiene interesante es que no hace cosas raras, digamos. Hay veces que en géneros como el terror, que están tan trabajados, los autores que empiezan a trabajarlos quieren como innovar porque creen que ya lo clásico no funciona, y lo clásico sigue funcionando, y Diego Mucio es un autor que lo demuestra muy bien. Es un autor que está siendo cada vez más reconocido. Este año ganó el premio Filba por su nueva novela que salió este año, El ojo de Goliat, que también habría que ir a buscar porque debe ser muy bueno. Pero bueno, para los que les gusta el terror y más que nada las novelas, Las esferas invisibles de Diego Mucio son 3 novelas cortas. La mejor me parece que es la primera de las 3. Es buenísima, así que dejamos esa como primera recomendación, una de las primeras lecturas que traje como de lo mejor que he ido leyendo este año. Cuentos, para la gente que le guste más leer cuentos, traje un librito de cuentos de John Cheever. John Cheever es un autor norteamericano, considerado uno de los mejores cuentistas, digamos. No estoy descubriendo a nadie porque es un autor muy reconocido, que se fue reconocido como muchos después de morir, digamos, ¿no? Mientras vivió no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido. Llenó de plata a sus familiares, digamos. Claro, sí, totalmente. Fue famoso fundamentalmente eso, por los cuentos, y sobre todo lo que es muy conocido de él y muy elogiado de él son sus famosos diarios. Cuando murió se publicaron los diarios de Cheever, que es un libro así grande, que es fantástico, digamos, ¿no? Porque él tuvo una vida bastante compleja. Él estaba casado, pero se reconocía como homosexual, entonces trabaja en todos sus diarios las crisis por momentos que eso le generaba. Además, un gran tema en toda la obra de Cheever es el alcohol. Él era alcohólico y tenía un consumo, digamos, intenso del alcohol. Entonces las reflexiones que va construyendo en esos diarios sobre el sentido de la vida, sobre cómo se vincula con su familia, sobre cómo necesita alejarse de su familia, etcétera, etcétera, son geniales. Pero bueno, acá lo que traemos son algunos cuentos. De él se publicaron los cuentos completos, pero esta edición, Fall River, son unos cuentos que quedaron como por fuera.
cuentos que él fue publicando. Él publicaba mucho en diarios, ¿no? Es un autor de los años 40, 1940, 1930, y se acostumbraba a publicar en distintos diarios. Y esa edición, que aparte está lindo como está editado, recupera 13 cuentos de distintos momentos de su obra, que son buenísimos, digamos, ¿no? Cheever es un cuentista de historias sencillas. Hay un cuento particularmente que a mí me gustó mucho, creo que es el tercero, que se llama algo así como Cerveza Negra, Fresas Rojas o algo así, que es muy bueno, que transcurre en una especie de centro, no de rehabilitación, sino un espacio así en un pueblo turístico. Una mujer tiene un lugar para acampar. Cerveza negra y cebollas rojas. Y llega un grupo de indígenas que le piden instalarse ahí, instalar con sus carpas, instalarse en ese espacio. Ella los deja y se crea una relación muy rara entre este grupo de nuevos turistas que llegan a la vivienda y la propietaria. Y bueno, nada, dejamos porque también es, para los que les gustan los cuentos, esa edición aparte se consigue mucho, está en todos lados, y no es tan cara, porque después si tienen la chance, compren los cuentos completos. Pero bueno, capaz comprar los cuentos completos es como muy arriesgado, después a uno no le gusta y le queda. En cambio, pueden empezar con este, si les gusta después buscar los cuentos completos. Los otros dos son ya no tanto ficción. Uno es diario, que es los diarios de Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es un escritor, crítico, profesor argentino de literatura, muy bueno, digamos. Escribió muchas novelas, escribió muchos libros de cuentos importantes, pero también el tema de los diarios en la literatura es algo muy interesante. Hay muchos autores que realmente van llevando un diario durante su vida, pero que lo hacen como con el objetivo de publicarlo en algún momento, ¿no? Y Piglia fundamentalmente fue llevando un diario de toda su vida. Toda su vida fue llevando un diario, y los últimos años de su vida él muere de una enfermedad que hace pocos años, digamos, que los últimos años la pasó realmente muy mal, y es muy valorable el trabajo que se tomó en los últimos años para lograr terminarlo este libro, ¿no? Acompañado hay un documental de Ditela que se llama 127 tomos o algo así, que registra cómo Piglia termina estos diarios, ya casi muriendo. Tenía un asistente que iba escribiendo lo que él le dictaba, iba corrigiendo, iba acomodando. Este es el último tomo, que va desde la dictadura en adelante, digamos, de la vida de Piglia. Obviamente lo que uno puede encontrar ahí es un recorrido por todo primero por lo que fue la dictadura. Él vive un tiempo en La Plata, vive en Buenos Aires, se tiene que exiliar, bueno, y cómo pasa esos años con un montón de escritores que van desapareciendo, escritores que se van yendo. Y después, bueno, como todo el circuito de autores va girando por ahí, así que eso. No es ficción, pero está muy bueno. Y el último, para traer también un poco de polémica, es más ensayo. Es de Martín Caparrós, un autor que a mí, o sea, es un tipo que a veces lo escucho y me parece bastante despreciable, sus opiniones de muchos temas, que he intentado leer algunas ficciones de él, algunas novelas, y no me gustaron, pero que cuando escribe ensayos para mí lo hace muy, muy bien. Es muy bueno escribiendo. Y bueno, Piglia, este autor, decía que los autores de derecha a veces son mejores que los escritores de izquierda, digamos. ¿Es de derecha? Porque Caparrós? Es bastante gorila, creo yo, ¿no? No Es todos los gorilas son de polémico, no. derecha. Yo no diría que es de derecha. Incluso, bueno, no nos vamos a poner a reivindicarlo, pero bueno, firmó algunos comunicados ahora en contra de Milei, digamos, saliendo, entonces sí. entró en ese gran arco de intelectuales. Pasa que hoy en día el liberalismo es tan amplio que Claro. es Sí. difícil encasillar. No, a ver. Sí, se ha ido derechizando más él. Sobre todo más en su... Digamos, él reivindicó mucho la lucha de los 70 durante un tiempo, y después cada vez más que volvía sobre eso, así como con mucha nostalgia y mucho como si fueran ilusiones, digamos, así, poco alejadas de la realidad. Se quedó mucho en ese discurso. Pero bueno, este libro toca un tema súper polémico para mí, que se mete con el cambio climático, digamos, ¿no? Aborda el tema, dice, bueno, hay como un sentido común, no hay una verdad inobjetable en este momento en la humanidad, que es:
vamos hacia un camino de destrucción inminente si no cambiamos nuestra manera de vincularnos con la naturaleza, etc. Él dice, bueno, como intelectual necesariamente tengo que discutir lo que parece como una verdad absoluta y lo que todos están de acuerdo, entonces se mete a pensar esa pregunta. Y eso lo hace yendo a distintos lugares del mundo, recorre muchos lugares del mundo, fundamentalmente lugares sumamente pobres y lugares que han tenido accidentes naturales, ya sea inundaciones, huracanes, sequías muy brutales. Recorre el Amazonas, recorre Nigeria, recorre Filipinas, recorre Níger, recorre Marruecos, distintos lugares, intenta hablar con la gente y mientras está haciendo eso se pregunta cosas, reflexiona cosas sobre el tema del cambio climático. Y me pareció buenísimo. Porque escribe, uno lo lee y se da cuenta que escribe muy, muy bien, maneja muy bien, digamos, el tono del ensayo, que es muy particular, porque es mezclar esto de, bueno, por momentos contar una entrevista, una conversación que tiene con alguien, algo que ve, después reflexionar y debatir sobre un tema. Y a mí al menos me despertó algunas preguntas o cosas interesantes para pensar sobre el tema. Así que bueno, dejo esos 4, que fueron algunos, no sé si los mejores, pero algunos al menos de los libros que más me gustaron que fui leyendo este año. Excelente, bueno, ahí también se llevan más recomendaciones para encarar este verano. Películas y libros para todos. Películas y libros, que como decía Hoyo va a ser un verano lluvioso, así que hoy me encaja. dijeron lo mismo. Pero el libro sí es muy del verano. Y sí. El libro Sí, es, vas a bueno. una pileta, te puedes llevar un libro. Vas a la playa, te puedes llevar O un te vas de libro. vacaciones y pensás que el libro Claro. te llevas. Te Sí. llevas libros de vacaciones. Sí, totalmente. Sí. Yo ¿No? pasé por la Biblioteca de Humanidades y busqué ya las Mirá. lecturas de verano. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. Las vamos a esperar, las Y reseñas, traeremos- cuando volvamos. Las traeremos el 2024. Sí. Excelente. Buenísimo. Bueno, nos vamos a una tanda y ya arrancamos con la segunda hora de este último programa. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía. Descarga nuestra app y conectate con la comunicación popular. Radio